Buenas tardes. Vamos a continuar con la conferencia de Álvaro Pajares González, que se titula La azarosa trayectoria del marquesado de Vallecerrato, de los Acuña, condes de Buendía, a los Cañastrelles, duques del Parque. Álvaro es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Valladolid. Realizó su tesis doctoral bajo la dirección del doctor Alberto Marcos Martín, eligiendo como tema de estudio el régimen señorial castellano, en concreto las relaciones que se entablaron entre señores y vasallos. El origen de esta investigación fue su trabajo de fin de máster en la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección del doctor Ignacio Atienza Hernández, en la que se centró en la casa de los Acuña, condes de Buendía, germen del marquesado que presenta minuciosamente en la ponencia de hoy. Y pese a su labor investigadora, finalmente se decantó profesionalmente por el mundo de la archivística, trabajando actualmente en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, sin abandonar en sus ratos libres el mundo de la investigación. Muchas gracias, Álvaro. Adelante. Vale. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Y nada, en primer lugar, agradecer a los organizadores por seguir fomentando congresos como este, que nos permiten pues, seguir profundizando en temas tan específicos y concretos pues, como la nobleza, las órdenes militares. Y como bien ha dicho en la presentación, pues bueno, mi presentación va a versar sobre un título muy concreto, que es el Marquesado de Vallecerrato, y os preguntaréis ¿por qué? Bueno, en este caso no tengo el privilegio de descender de la familia, de los Acuña, pero como bien ha dicho en la presentación, el germen de mi trabajo fin de máster fue este linaje, los Acuña, y en concreto la Casa Condal de Buendía. No obstante, aunque fue el germen trabajo fin de máster, posteriormente para la tesis doctoral pues amplié este estudio a todas las casas presentes en el territorio palentino, de donde soy oriundo, y en ese enfoque que también ha comentado de estudiar la relación de señores vasallos. Esta rama, el marquesado de Vallecerrato, desciende, como veremos ahora, de los condes de Buendía, y de ahí siempre lo he mencionado en mis trabajos y mis estudios, este marquesado, pero nunca he tenido la oportunidad de centrarme en él y profundizar en él. Así que agradezco esta oportunidad para poder hacerlo. Y el porqué de elegir este linaje para el estudio, pues simplemente se debe a que soy oriundo de un pueblo que era la cabeza de los estados señoriales de esta familia, como podemos ver también ahí, donde tenían su palacio y bueno, su panteón condal. Y sin más dilación, pues vamos a presentar ya el tema de la presentación, que, bueno, el título de azarosa trayectoria lo vamos a ver al final por la sucesión, porque nos vamos a centrar básicamente, sobre todo en la figura del fundador del linaje, que es Juan de Acuña, que es el que recibe el título de Marquesado de Vallecerrato por merced de Felipe III en 1612, después de un largo cursus honorum. No obstante, este importante personaje de la corte de Felipe III era hijo natural del sexto conde de Buendía, del mismo nombre, también Juan de Acuña, que es el que aparece representado en el cuadro que podemos ver, de una foto tomada de internet, que pertenece a la colección actual de la Casa Ducal de Lerma, que se expone en el Hospital Tavera. Y por lo tanto no me ha sido posible fotografiarlo. No obstante, quiero indicar que, aunque en internet, en las pocas páginas web que aparece mencionado como, bueno, en el cuadro pone Juan de Acuña, conde de Buendía, pero en las descripciones aparece don Juan de Acuña, se atribuye a Pantoja de la Cruz el cuadro en esas descripciones, pero aparece definido como el presidente del Consejo de Castilla. Según ese título, sería su hijo, Juan de Acuña, marqués de Vallecerrato. Pero vamos, yo estoy seguro que es el padre, Juan de Acuña, conde de Buendía, no solo porque aparece el título en el propio cuadro, y su hijo nunca llegó, aunque hubo un pleito de tenuta, él nunca se llegó a postular como candidato y nunca se tituló conde de Buendía.
Pero aparte de eso, es que como podéis ver perfectamente, ya que está centrado el Congreso en órdenes militares, aparece vestido con la cruz de la Orden de Santiago, y el marqués de Vallecerrato nunca perteneció a esta orden, mientras que su padre y uno de sus hijos sí, pero él no. Y por eso, bueno, aunque aparece descrito como presidente del Consejo de Castilla, en realidad es el padre. Pero bueno, aunque es el padre, me ha parecido pertinente ponerle para ilustrar la presentación. Es decir, el cuadro, en resumidas cuentas, se trataría de Juan de Acuña, conde de Buendía, sexto conde de Buendía, que es el progenitor de nuestro protagonista, que también es Juan de Acuña, marqués de Vallecerrato. Es fruto de una relación extramatrimonial antes de contraer matrimonio con una hijadalga de la localidad de Dueñas, la cabeza de los estados señoriales, donde tenían su palacio y morada habitual, hasta el traslado de la corte a Madrid definitivamente. Y bueno, es antes de contraer matrimonio con Francisca de Córdoba y Aragón, que sin embargo ese matrimonio no dará herederos legítimos, y por lo tanto tras su muerte se termina la línea agnaticia del linaje, y como en todos estos casos se produce un importante pleito de tenuta que he estudiado en otro trabajo, para un congreso para la Fundación Española de Historia Moderna hace unos años. Estudió ese pleito de tenuta que enfrenta a varias casas, como los Padilla, adelantados mayores de Castilla y condes de Santa Gadea, y los Guzmán, marqueses de la Algaba y condes de Teba, que finalmente se salda a favor de los Padilla. Pero que se prolonga durante 2 décadas, ese pleito de tenuta. No obstante, no nos vamos a centrar hoy aquí en esa cuestión. Como digo, es hijo natural del sexto conde de Buendía. Iba a conseguir una importante posición en la corte gracias a su formación universitaria. Algo extraño en la nobleza titulada, ya que se recurría a preceptores privados y centrando su educación a su condición nobiliaria. En este caso, al ser un hijo natural, aunque reconocido por su padre, va a llevar a cabo una importante formación universitaria, tanto en Alcalá de Henares como en Salamanca, va a empezar así, gracias a eso, un cursus honorum que le lleva a ser, como resumo en esta diapositiva, oidor de la Chancillería de Valladolid, y luego entrará ya a finales del reinado de Felipe II en el Consejo Real y en la Cámara de Castilla. Y finalmente ya su ascenso y su carrera principal se produce en el reinado de Felipe III, sobre todo gracias a su fuerte vinculación con los válidos, tanto con Lerma como posteriormente Uceda. No en vano, el duque de Uceda emparentó con los Padilla, que heredaron el título condal de Buendía, casa con Mariana de Padilla, y de hecho ese pleito de tenuta finalmente se saldará a favor de los condes de Uceda más tarde, que heredan los títulos condales tanto de Buendía como de Santa Gadea. Y por esa estrecha vinculación con los válidos y con esa red clientelar que se formó en torno a ellos, consiguió finalmente, en el reinado de Felipe III, presidir sucesivamente el Consejo de Hacienda, aquí está errónea la fecha, entre 1602 y 1609, el Consejo de Indias por unos meses, y finalmente el principal consejo del sistema polisinodial de los Austrias, el Consejo de Castilla, entre 1610 y su fallecimiento en 1615. Como vemos, unos puestos de gran peso e importancia. Aparte de eso, consigue de Felipe III títulos como el de notario mayor de León, y finalmente, como culmen de todo ese cursus honorum, consigue el título de marquesado para su villa de Vallecerrato en 1612. Y como veremos, también va a conseguir facultad real para crear un mayorazgo sobre dichas posesiones, dicho título.
Para hacernos una idea de la importancia que tuvo, que alcanzó en la corte, para verlo un poco gráficamente, hemos de tener en cuenta que el palacio, que pertenecía al marqués de Vallecerrato, se encontraba en una situación tan céntrica como es la calle Mayor, a la altura de la Plaza de San Salvador o Plaza de la Villa, actualmente frente a las casas consistoriales que en este momento todavía no existían, este edificio. Es el edificio marcado en amarillo en el plano, que como veis estaba junto a la propia iglesia del Salvador, y aquí estaba también, lo veremos mejor en la siguiente diapositiva, en el plano de Teixeira, al convento de Constantinopla. Eran sus casas principales. Una posición tan privilegiada en la calle Mayor que sabemos por los cronistas que desde sus balcones el príncipe Felipe, el futuro Felipe IV, asistió desde sus balcones a la entrada de su prometida Isabel de Borbón en 1615, un mes justo antes del fallecimiento del propio marqués. De hecho, tras su fallecimiento, el concejo madrileño se reunía desde antiguo en la Edad Media en esta plaza y posteriormente en algunas dependencias de la Iglesia del Salvador. Sin embargo, en el siglo XVI se tiene constancia que se alquilan unas casas donde actualmente se encuentran, que bueno, eran diferentes casas con diferentes dependencias, muy diferente a lo que se encuentra actualmente, pero sobre donde se levantan hoy lo que son las casas consistoriales de la villa. Aquí. Sin embargo, a la muerte del marqués en 1615, pues en 1619, debido al estado ruinoso de esas casas, alquilan el palacio, que acaba de fallecer hacía unos años, el palacio del marqués, para donde se reúnen el concejo madrileño, mientras tiene lugar la construcción de la nueva casa consistorial, proyecto de Juan Gómez de Mora, pero cuya construcción se prolongó durante muchos años, aunque se recibieron la facultad de Felipe IV en 1629, las obras no empiezan hasta 1644 y no se inaugura hasta 1692. Es decir, durante todo ese periodo el concejo madrileño se reúne en el palacio alquilado del marqués de Vallecerrato. Como vemos aquí en el plano de Teixeira, mejor representado la iglesia del Salvador, actualmente no existe, y también el convento de Constantinopla. Y aquí vemos, muy interesante, el solar de donde se levantan, porque es de 1656 el plano, y ya digo que se empezaron en el 44 las obras, pero se prolongan mucho, y vemos el solar donde se levantan las casas consistoriales de la villa. Actualmente, donde se encontraba el palacio, en el siglo XIX se construye este edificio, que es la Casa Palacio de Tomás Allende, y es la actual sede de 2008 de la Junta Municipal del Distrito Centro. Y bueno, el exterior es muy sobrio, muy sencillo, neoclásico, pero tiene un interior muy interesante con azulejería de Daniel Zuloaga, vidrieras de la Casa Maumellán, bueno, y pinturas al fresco de un no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, de un importante pintor romántico del siglo XIX. Otro aspecto a destacar de este Juan de Acuña es, por ejemplo, que adquiere el patronato sobre el convento de San Agustín de Dueñas, porque justo al lado, veremos luego fotografías también, el palacio del mayorazgo se encuentra justo al lado, y de hecho el patio trasero, las zonas traseras colindan con el convento, y de ahí la estrecha vinculación entre ambas ramas. Consigue el patronato en 1609, encontré la reunión donde el cabildo del convento, vamos, la comunidad religiosa del convento, aprueba esa compra del patronato, bueno, los archivos de protocolos del archivo municipal, y en él
se incluyen también, por ejemplo, los 19 capítulos por los que se rigen esa compra del patronato, que bueno, en el texto podréis, no me voy a detenerme en los detalles, pero es lo habitual. Lo compra también con vistas a su enterramiento, que actualmente no se conserva, pues como podéis ver, se encuentra en ruinas y abandonado desde la desamortización en 1835, y la cripta, que he tenido el privilegio de bajar, se encuentra actualmente vacía, que es donde estarían enterrados. Por suerte, desde el año pasado se está llevando a cabo un proyecto de rehabilitación, que va avanzando poco a poco, pero están en ello. Y podemos ver en la fachada, que fue un convento agustino que adquirió una gran importancia, los escudos, aunque no vemos desde aquí, tanto de él, de los Acuña, como el de su mujer, que era una Guzmán. Y bueno, los capítulos pues son 19, que son los habituales, aparte de reservar el enterramiento y encargarse él de los reparos, de la construcción de las bóvedas, de la capilla mayor, del altar mayor, que es lo que compra el altar mayor con sus dos colaterales, pues bueno, lo habitual de que no se pueda entrar en la capilla, poner asiento, abrir balcones, ventanas, lo habitual, y que él puede poner sus armas, etcétera. Es lo habitual. Ya te digo que no voy a entrar en detalles, las disposiciones habituales que podréis ver en el texto. Y finalmente, por esa trayectoria azarosa y la sucesión, en el 1742, el duque del Parque, que es sucesor del título, pues firma un convenio un poco desentendiéndose del patronato, de su antecesor. A cambio de pagar 38.000 o 37.000 reales de vellón, pues llega a un acuerdo con la comunidad para no encargarse de esos reparos que se había comprometido el titular. Bueno, el marqués fallece en 1615, pero sus disposiciones testamentarias están dadas ante Francisco de Monzón, aquí en Madrid, que hay varios artículos sobre estos primeros escribanos, cuando solo había dos todavía escribanías en Madrid. Hay varios artículos de Álvarez Ezquerra y Leonor Zozaya, muy interesantes. Pues uno de ellos es Francisco de Monzón, que fue una familia que monopolizó una de las escribanías, y bueno, pues otorgó su testamento en 1610, donde establece pues eso, el entierro en la capilla mayor del convento de San Agustín de Dueñas, que había comprado su patronato el año anterior. Establece también claramente su cortejo fúnebre, podréis ver los detalles, su acompañamiento, manda vestir 13 pobres que ha de acompañar con hachas encendidas en su cortejo, bueno, lo típico de las disposiciones testamentarias. Y aquí es donde reconoce, nombra heredero universal, reconoce como hijo, donde se dice que había sido reconocido como hijo natural por su padre, y le había sido nombrado heredero universal. De ahí que se produzcan un pleito por los bienes libres, que llamamos, fuera del mayorazgo, pues los linajes que pretenden suceder también en el mayorazgo, como os decía, los Padilla y los Guzmán, pues van a pleitear con él también por esos bienes libres que ellos consideran que pertenecen al mayorazgo. Y en ese testamento también establece a 3 albaceas a los que otorga importantes poderes, para establecer una serie de disposiciones si ellos lo consideran necesario, y así harán el 7 de junio de 1616. Por ejemplo, establecen vender para satisfacer una serie de deudas algunos bienes, algunas propiedades, pero cabe destacar también esa vinculación con el convento de San Agustín, donde mandan crear una librería dotada con 4.000 ducados para comprar libros y 50 ducados anuales para comprar libros. Y sobre todo manda crear un seminario para 12 seminaristas, para estudiar durante 10 años latinidad, teología y artes, que debían ser familiares. Bueno, se conservan también estas disposiciones, los capítulos que ordenaban este seminario, muy interesante, cómo debían de vestir, a qué actos debían asistir, etcétera. Que no sabemos si se llegó a cumplir, porque el archivo de este convento, pues con la desamortización también, bueno, parte se conserva en el Histórico Nacional, pero muy pocos legajos y sobre todo censos económicos, y yo por indicios de inventarios de época de los franceses me temo
que fue destruido. Se utilizó el convento para, bueno, para la infantería, etcétera. Fue un cuartel general de las tropas francesas por su posición y bueno, pues fue destruido. Y bueno, vamos terminando. Cabe destacar la creación del mayorazgo, también en 1615. Conseguí encontrarle en el fondo del marquesado de Vallecerrato, se encuentra en nobleza. Bueno, se me nota que soy de formación archivero porque hablo de estas cuestiones, pero el mayorazgo, bueno, el fondo se encuentra en parte en el fondo del marquesado de Torrelaguna, del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, pero que, bueno, el fondo es un poco extraño porque es por adquisiciones, un poco de coleccionismo y mecenazgo, y es bastante variopinto, y entre ello tiene bastantes cosas de Vallecerrato, que es lo que me ha permitido, pues, profundizar en algunos aspectos. El mayorazgo tampoco voy a entrar en detalles. Está formado sobre todo por la villa que le da título, Vallecerrato, porque es la única en la que tiene jurisdicción. Y luego otra pequeña villa conquense y un lugar, por lo que sobre todo se centra en mencionar propiedades raíces. El mayorazgo es bastante extenso porque se basa sobre todo en propiedades raíces, tierras y demás. Y bueno, destaco aquí los palacios, que no me da tiempo a centrarme en ello, pero bueno, aparecen las disposiciones habituales. Este es el palacio del mayorazgo de los condes de Buendía, que tristemente se encuentra, como veis, completamente en ruinas por dejación. Fue propiedad particular, que lo vendieron los duques de Medinaceli, que son los herederos de la casa condal de Buendía, lo vendieron en el siglo XIX y pasó por varios propietarios privados, y bueno, pues se fue decayendo la fachada principal que da a la plaza de ayuntamiento, y Patrimonio autorizó a derribarlo. Esta parte de aquí, final, es una de las propiedades de los marqueses de Vallecerrato, que se construye sobre bienes libres y que dará lugar a esos pleitos, que se llamaba el cuarto de la galería, y unía el palacio del mayorazgo con la capilla mayor del convento San Agustín, que es esto de atrás, es esto de aquí de atrás, que tenía una tribuna con reja y ventana que daba al altar mayor. Y esa parte, que estaba diferenciada, actualmente es la casa parroquial, por eso sí que está en pie. Y bueno, aquí también hay un proyecto de ayuntamiento que compró hace unos años, pero claro, están en busca de subvención. Este es el palacio que había de Valladolid. Este es el principal, que actualmente es el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid. Es la casa de los condes de Buendía, pero también se adquirió a la otra esquina unas casas a la plaza que abre a la universidad y la catedral, que heredó también el marquesado de Vallecerrato. Y bueno, ya como epílogo y para terminar, que se me va acabando el tiempo, lo de azaroso. La azarosa sucesión es precisamente porque Juan de Acuña, el primer marqués de Vallecerrato, que es en el que nos hemos centrado fundamentalmente, pues como en muchas otras ocasiones, su primogénito, sobre el que crea el mayorazgo, Diego Melchor de Acuña, que este también fue caballero de la Orden de Santiago y se conserva su expediente en el Histórico Nacional de ingreso, con las probanzas y demás, fallece asesinado en la calle Mayor de Madrid de un disparo. Lo narra el cronista del momento. No se sabe muy bien los motivos y dice que a muy pocos pasos de donde fue asesinado el conde de Villamediana, también pariente, también descendiente de los Acuña, como tantas otras casas como los duques de Osuna, los condes de Urueña, los marqueses de Villena, descienden de los Acuña. Pues muere con 31 años, asesinado, y es sucedido, aunque en el mayorazgo es habitual, como bien sabéis, anteponer la línea gnaticia de varones, pero no sin excluir a las hembras del todo. En este caso sí, se las excluía en la fundación del mayorazgo, pero la situación real pues va a hacer que no se cumpla y va a ser sucedido por su hermana, que fue una importante dama de la corte, que se casó 2 veces, no voy a entrar en la genealogía. Muere también sin sucesión, la sucede su hermana también, casada con uno de los virreyes de Perú y México, pero muere también sin sucesión en 1683, de ahí lo de azarosa. Es heredado por
el segundo marqués había tenido una hija natural también con una hijadalga de Palencia a la que había dado palabras de presente, de matrimonio, pero fallece antes, pero había tenido una hija, Ángela, que aquí hay un salto. Ángela, que tiene a este Luis, que es el que hereda el marquesado, muere también sin sucesión, le sucede su hermana, que es Juana, no Juan, Juana, y aquí es donde se produce, digo lo de azarosa sucesión, porque se termina rápidamente también la línea agnaticia del linaje, y aquí se produce el matrimonio de Francisco de Cañas y Altamirano, séptimo marqués de Vallecerrato, con Isabel de Trelles y Palafós, que es duquesa del Parque. Y bueno, pues a partir de ahí son la Casa Ducal del Parque y no voy a entrar en eso porque me quería centrar en el marquesado de Vallecerrato, son ellos los que suceden en el título condal de Buendía, el marquesado de Vallecerrato, perdón, son los que suceden hasta hoy en día. Y bueno, espero no haberme extendido demasiado no. Muchas gracias, muchas gracias. Justo sobre la línea de las 7 en punto, o sea que perfecto. Clavado, ¿no? Una pregunta muy rápida. Sí. ¿Se le concede el marquesado sobre un señorío de la villa Vallecerrato que ya tenía? Sí. ¿No? O sea, es una elevación del señorío al Eso marquesado. es una elevación. Sí, es una villa que habían comprado después del mayorazgo, esto lo explico todo en el artículo. Es una villa que habían comprado después de fundar el mayorazgo original de Buendía, en 1475, la compran en 1495. Es que crean, una vez que reciben el título condal, el señorío de Dueñas, crean un señorío comprando varias villas de alrededor. Entre ellas esta, que dejan como heredero, como bienes libres, a este marqués de Vallecerrato, que le permite crear este señorío y este mayorazgo. Muchas gracias. Nada.